Buenos días, jóvenes. Buenos días, Buenos Yamelí, días, Lupisa, Bianca. buenos días, Hola, chicos. Xiomara, Ya ¿cómo pueden estás? empezar. Ok, Gracias. gracias. Buenos días, Becker, Arián, Bianca, Yamelí. Espero que se encuentren bien, que hayan tenido una muy buena semana. Hoy día vamos a continuar con la clase. Es un tema nuevo. La clase pasada ya vimos con respecto a lo que es enlace químico, eh, y fuerzas intermoleculares, ¿no? Recuerden que el enlace químico es muy importante para la estabilidad de los átomos, ¿no? Forman moléculas, forman pares iónicos, dependiendo el tipo de átomos, ¿no? En unión. Entonces, es un tema muy, muy importante y yo creo que es la base de poder entender mucho de los compuestos, al igual que sus propiedades, al igual en el caso de las fuerzas intermoleculares, ¿no? Cuando una sustancia puede ser soluble en otra, eh, cuando sí se pueden llegar a mezclar, a ser miscibles o inmiscibles y debido a qué, ¿no? Entonces, todo lo que hemos visto y muchas de las propiedades, casi todas, tienen que ver con las fuerzas que los mantienen unidos. Si yo puedo vencer esas fuerzas, entonces algunas propiedades pues van a ser más pequeñas o más grandes, ¿no? Entonces, en enlace químico generalmente son las fuerzas que los atraen, ¿no? Tanto en átomos como en moléculas. ¿Sí? Entonces, no sé, ¿alguna pregunta, duda con respecto a ese tema? ¿No? Me gustaría saberlo, chicos. Siéntanse en la libertad de poder preguntar, ¿no? Si algo no se entiende, ¿ya? En cualquier momento pueden alzar la mano, utilizar el chat, el audio, como deseen. Entonces, hoy día vamos a ver, bueno, un tema mm, aparte, ¿no? Pero también es muy importante. Este tema se llama nomenclatura química. Es un tema también muy interesante y es de mucha utilidad, ¿no? Debido a que podemos nombrar, como su nombre dice, nomenclatura, ¿no? A los compuestos químicos. Viendo, no sé, hay muchas medicinas, ¿no? Que tienen nombres, algunos tienen unos símbolos, fórmulas. Entonces nosotros podemos identificar qué tipo de componentes, ingredientes tienen muchos de nuestros productos, ¿no? Simplemente viendo, ¿no? La fórmula es que yo puedo decir qué función es la que tiene, ¿no? Si es una sal, si es un óxido, si es un hidróxido, si es, no sé, una base, un álcali, ¿no? Entonces, eh, el saber qué componentes tiene, pues me puede ayudar de mucho, ¿no? Hay muchas soluciones, muchos solventes que son altamente tóxicos y nocivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los ácidos, algunas bases que son muy fuertes. Entonces, simplemente observando qué es lo que contiene un envase, podemos evitar muchas cosas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en el manejo, manipulación de algunas sustancias jóvenes. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a aprender o comprender eh, las nomenclaturas que existen, porque existen varias nomenclaturas, ¿no? Vamos a ver tres de ellas que son importantes, son de examen y vamos a aprender a nombrarlas, ¿no? A nombrarlas y a identificarlas, ¿no? Porque a veces viendo la fórmula yo puedo saber cómo se llama, ¿no? ¿Qué nombre tiene? ¿Y cuál de los tres nombres posee? ¿No? O puedo también identificarla o puedo también nombrarla. Entonces, para eso hay justamente una nomenclatura, ¿ya? Química inorgánica, estamos hablando de una nomenclatura de compuestos inorgánicos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Hay nomenclaturas de compuestos orgánicos? Sí, ¿no? Pero eso se ve en química orgánica, ¿ya? Entonces, ¿de qué se encarga la química inorgánica, que es la química que estamos viendo, ¿no? Se encarga del estudio, dice, de la formación,
composición, estructura y reacciones químicas de los elementos y compuestos inorgánicos. Es decir, los que no poseen carbono unido a un hidrógeno. Por ejemplo, acá tenemos las que son las biomoléculas inorgánicas, ¿no? Biomoléculas, bueno, a veces redunda un poco, ¿no? Son moléculas que necesitamos, ¿no? Necesita el cuerpo humano, necesitan las células, ¿para qué? Para su función, ¿no? Por eso se le llama biomoléculas inorgánicas, ¿no? Inorgánicas, bueno, esto viene de que no tiene vida, no tiene carbono, ¿no? Por eso se llama inorgánicas, no poseen carbono unido a un hidrógeno. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ¿cuáles son las biomoléculas inorgánicas que necesitamos, que cumplen una función, ¿no? En el cuerpo humano, que sí es bio, ¿no? Entonces, por ejemplo, la molécula de agua es muy importante, tiene oxígeno con 2 hidrógenos, no hay carbono. Las sales minerales que necesitamos también, ¿no? Como cationes, catión y anión, el oxígeno, el O2, ¿no? También es una biomolécula inorgánica, no poseen carbono. Aquí el dióxido de carbono posee un átomo de carbono, pero como molécula, como CO2, también, ¿no? El dióxido, el monóxido no son considerados orgánicos, ¿ya? Son considerados inorgánicos, a pesar que tiene un carbono, ¿ya? Entonces, cumplen una función, ¿no? A nivel de respiratorio. Entonces, estas son biomoléculas inorgánicas. ¿Ya, chicos? Nomenclatura inorgánica es un conjunto de reglas. ¿Qué cosa es la nomenclatura? Es un conjunto de reglas o fórmulas que se pueden utilizar para nombrar los compuestos químicos inorgánicos, ¿no? Actualmente, la IUPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es la entidad, ¿no? Que maneja bueno, muchos parámetros, patrones, nomenclaturas, etcétera, es la máxima autoridad en materia de nomenclatura química, la cual se encarga de establecer las reglas correspondientes, ¿no? Entonces, nomenclatura es una serie de reglas para poder nombrar o formular, ¿no? Aquí tenemos por ejemplo, el hidróxido de magnesio, ¿no? Ciertas sustancias que nosotros alguna vez lo hemos visto, alguna vez lo hemos tenido, ¿ya? La nomenclatura química es un sistema de reglas aceptadas mundialmente, ¿sí? Para escribir y nombrar la fórmula química de cualquier compuesto. El hidróxido de magnesio, por ejemplo, yo leo y dice, a veces, muchas veces dice magnesol, ¿no? O magnesia, leche de magnesia, ¿no? Entonces, yo en los ingredientes, ¿no? Veo que es un hidróxido de magnesio. Esto es un álcali. Esto es una base, ¿no? ¿Y puedo formularlo? Sí, puedo formularlo. Yo ya voy a saber qué cosa es un hidróxido y, bueno, el magnesio sé cuál es el símbolo. Aquí tenemos el salitre, ¿no? Que es nitrato de potasio, soda cáustica. Estos nombres son los nombres comunes, ¿no? Antes se les llamaba así, ¿no? O vulgares también muchas veces. Entonces, soda cáustica es el hidróxido de sodio, ¿no? Es algo que yo debo saber, ¿ya? Es una base también. El óxido de zinc, ¿no? Que es una pomada, se utiliza. El amoníaco, esto sí va a depender de la concentración, ¿no? Hay que tener cuidado con esto. El bicarbonato, que sí lo conocemos, lo usamos, ¿no? Es una sal. Y el hipoclorito de sodio, ¿no? Que también es una sal. Diluida en este caso, ¿no? Pues tiene cloro, lo que utilizamos, ¿no? Como lejía. ¿Ya? Entonces, esas son algunas sustancias y vamos a aprender a nombrarlas o formularlas. Para eso yo tengo que conocer sí o sí los elementos químicos, chicos, ¿ya? Yo ya debo conocer los elementos químicos, los que son no metales y los que son metales, ¿sí? Porque vamos a depender mucho en este capítulo de los grupos a los cuales pertenece cada elemento. Entonces sí lo vamos a utilizar bastante,
¿ya? Entonces tengan en cuenta, chicos, los elementos químicos y en qué grupo se encuentran. O cómo podemos hallar eso, ¿no? Eh, Bien, entonces iniciamos con la nomenclatura química. Por ejemplo, acá tenemos el nombre vulgar, ¿no? En el cual antes se llamaba así. Hay algunos que todavía se siguen manteniendo, por ejemplo, algunos todavía hablan de la soda cáustica, ¿no? El hidróxido de sodio, muchos lo utilizan para la limpieza, ¿no? El amoníaco también, ¿no? Que es el NH3, eso sí se sigue usando ese nombre, amoníaco. ¿Por qué es un nombre vulgar, chicos? Porque no tiene un sistema, no es una regla, ¿no? No tiene un sistema de prefijos, de sufijos, o sea, no es que dependa mucho de la fórmula, ¿sí? Por eso se le llama un nombre vulgar, no es un sistema prefijado, ¿ya? Entonces, es un lenguaje convencional, ¿no? Aquí tenemos el agua, también agua, no es que siga una regla, no es que tenga algo que ver con la fórmula, ¿no? Eh, algo que tenga que ver me refiero a que, bueno, yo sé que tiene oxígeno e hidrógeno, entonces no es un sistema como que tenga prefijos de cuántos oxígenos o cuántos hidrógenos tenga, ¿no? Ese compuesto. El hidróxido de calcio, la cal apagada, el ácido fosfórico, el óxido nítrico, el hidróxido de potasio, también llamado potasa cáustica, la cal viva, la caliza, ¿no? Y el óxido nitroso. ¿Ya? Son nombres que todavía, bueno, por ahí se siguen manejando. Pero ya hay el sistema IUPAC, ¿no? Que es mucho más sencillo. Otro de los nombres es el funcional o tradicional, ¿no? Dice, el primer vocablo indica el nombre genérico y el segundo el nombre específico, indicativo de la especie química concreta de la que se trata, ¿no? Este es un nombre también llamado clásico, tradicional, ¿no? Muchas veces tienen esos nombres. Aquí sí es un sistema, creo que es un poco más complicado para el alumno esta nomenclatura, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene algunas cositas, o mejor dicho, depende de qué grupo se encuentren los elementos. Entonces es más difícil para el alumno, ¿no? En qué grupo está, acordarse ciertos estados de oxidación, ciertas cargas que tiene ese elemento para poder darle nombre, ¿no? Pero ya vamos a ir viéndolo poco a poco para que sea mucho más sencillo, ¿ya? El sistema tradicional clásico depende del estado de oxidación. Ya vamos a ver qué cosas son estado de oxidación. El sistema IUPAC o el sistemático, que es en el cual se rige hoy en día los nombres, ¿no? Sí es un sistema prefijado y también con sufijos, ¿ya? O sea, es más sencillo, ¿no? Eso es lo que requiere lo que ha hecho la IUPAC, ¿no? Tratar de que la nomenclatura sea mucho más sencilla, ¿no? El poder nombrar compuestos sea mucho más sencillo. Entonces, ¿solo de qué depende? De algunos prefijos, ¿no? Y por ahí algunos sufijos. Los prefijos son los que están aquí, ¿no? Por ejemplo, cuando yo solo veo un átomo de un elemento, solo le voy a decir mono. En algunas ocasiones utilizo el mono, en algunas ocasiones no lo utilizo. El di sí para señalar que son dos, ahí tengo que marcar la diferencia, por eso es di, tri, tetra, penta, hexa. Creo que es sencillo esos prefijos, ¿no? Los conocemos. ¿Ya? Entonces sí hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, aquí yo podría decir que el nombre IUPAC sistemático es el tricloruro de boro. ¿Ves? Yo no digo tricloruro de monoboro, no. Siempre los prefijos son para el primer elemento que vamos a nombrar, ¿no? Entonces, en este caso es tricloruro de boro, simplemente eso. En el siguiente sería el monóxido. Aquí sí digo el mono. ¿Por qué? Porque el óxido solamente es uno.
Entonces, y es el primero que estoy nombrando. Entonces, monóxido de carbono. Abajo sería tetraóxido de dinitrógeno. Acá sí tengo que identificar que son dos nitrógenos. ¿Ya? El siguiente sería dióxido de nitrógeno. El que sigue sería decaóxido de tetrafósforo. ¿No? Sencillo. Entonces, el sistema IOPAC es mucho más sencillito. Y por ahí falta otro sistema que es el stock, que ya lo vamos a ir viendo. ¿Ya? ¿Qué cosa es un estado de oxidación o número de oxidación, chicos? Va a depender mucho de qué compuesto estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, si es un compuesto iónico o si es un compuesto covalente, va a depender mucho de eso. Entonces, si es un compuesto iónico, por ejemplo, yo tengo el cloruro de sodio, ¿no? Entonces, yo sé que esto es un compuesto iónico, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el estado de oxidación? ¿O qué cosa es un estado de oxidación? Es la carga real que adopta cada uno de los iones. Por ejemplo, si esto es un compuesto iónico, yo sé que al formar iones, el sodio tiene una carga, sí o sí, es una carga real de +1. Y el cloro tiene una carga real de -1, ¿no? Porque ese está como catión y él está como anión. Entonces son cargas reales, ¿sí? Estos vendrían a ser los estados de oxidación. Los estados de oxidación pueden ser positivos, negativos, cero, enteros y fraccionarios, porque son cargas que admiten ante una ruptura de enlace. ¿Ya? Entonces sí pueden ser negativos, positivos. ¿Quiénes no pueden ser fraccionarios ni negativos? Las valencias. ¿Ya? La valencia es la cantidad de electrones que se transfieren. Entonces no podemos hablar de cantidad de electrones pues de carga negativa o cantidad de electrones fraccionarios, un cuarto de electrón. No. ¿Ya? Las valencias es la cantidad de electrones que se transfieren. Por ejemplo, acá, ¿cuál sería la valencia del sodio? 1. ¿Cuál sería la valencia del cloro? 1. ¿Cuál es el estado de oxidación del sodio? +1. ¿Cuál es el estado de oxidación del cloro? -1. Entonces, generalmente aquí hablamos de estados de oxidación, pero por ahí también le pueden poner valencias, ¿no? Porque las valencias serían como el valor absoluto del estado de oxidación, ¿ya? Pero tiene que ser un número, pues, positivo y entero. ¿Cómo sería en un compuesto covalente? En un compuesto covalente recuerda que tú no tienes iones. Ahí hay una compartición de electrones, ¿no? Entonces, al compartir electrones, no están formando iones. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que aquí existe un momento dipolar, ¿no? Ya lo habíamos hablado. Esto es una molécula polar. Entonces, al ser polar, el cloro tiene más electrones alrededor de él. Entonces, el cloro adopta una carga aparente negativa y el sodio adopta una carga aparente positiva, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el estado de oxidación? El estado de oxidación sería cuando adoptan esa carga aparentemente por la ruptura de ese enlace. Si yo rompo este enlace, aparentemente, hipotéticamente, el hidrógeno quedaría positivo y el cloro quedaría negativo. ¿Ya? Entonces no son iones, pero sí la mayor densidad de electrones se encuentra en el átomo que es más electronegativo. ¿Sí? Entonces, ese vendría a ser el estado de oxidación para un compuesto covalente. ¿Ya, chicos? Eso que se entienda bien. ¿Ya? Entonces, en un compuesto covalente va a depender mucho quiénes sean los átomos que están unidos. ¿Ya? Porque, por ejemplo, el cloro, en este caso, puede ser -1, ¿no? Porque aquí el hidrógeno sería +1 y aquí el cloro sería -1. Pero en otros casos, este cloro puede tener un estado de oxidación -3 o -5 o -7.
Entonces va a depender, sí, mucho con quién se esté enlazando. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, más en lo que son los compuestos covalentes, porque puede adoptar otro estado de oxidación. Eso va a depender de quién sea más electronegativo que uno que el otro, ¿no? De la electronegatividad. Entonces, los metales solo pueden exhibir valores positivos, claro, porque los metales pierden electrones. Entonces, se vuelven cationes. Los no metales pueden presentar valores positivos o negativos, ¿no? Ya lo vamos a ver. En algunas ocasiones pueden ser negativos porque son los más electronegativos, los no metales, o en otras ocasiones pueden presentar valores positivos, ¿no? Porque son los que tienen menos electronegatividad que otro de repente, ¿no? Que es más electronegativo. Los gases nobles presentan valores neutros, ¿no? Los gases nobles son estables. Ellos no tienen estados de oxidación, o mejor dicho, su estado de oxidación es cero, ¿ya? Entonces, esto ténganlo muy, muy, muy en cuenta, ¿no? Se asigna el grado de oxidación negativo al átomo de mayor electronegatividad. Esto es lo que los va a salvar o es lo que tiene prioridad, ¿no? Cuando tú veas dos, tienes que saber quién es más electronegativo que otro. Y a ese le asignarás la carga negativa. ¿Ya, chicos? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Aquí están las nomenclaturas que les mencionaba. Aquellos que dependen del estado de oxidación y aquellos que no necesitan el estado de oxidación. El que no necesita el estado de oxidación es la nomenclatura sistemática o también llamada UPAC. La actual, ¿no? La que es prefijada, la más sencilla. No necesita que tú sepas el estado de oxidación. En cambio, hay dos nomenclaturas que sí necesitan que tú sepas el estado de oxidación. La que es la tradicional, la clásica, un poquito más difícil, y la stock. La stock es mucho más sencilla, pero necesita saber el estado de oxidación. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta, va a depender mucho de qué les piden el examen, qué tipo de nomenclatura. A veces les piden todas, ¿no? Entonces, o a veces hay que marcar verdadero o falso y les dan varias nomenclaturas. Entonces, tienes que saber. Existen algunas reglas que hay que tomar en consideración para el estado de oxidación y esto es muy importante para poder aprender a nombrar, ¿ya, chicos? Cuando yo vea elementos libres, ¿no? Como el oxígeno, elementos, chicos, oxígeno, calcio, helio, solos como elementos, pues va a tener un estado de oxidación cero, ¿ya? O sea, si por ahí yo veo el calcio, ¿no? Como átomo en una reacción, me refiero, eh, pues simplemente su estado de oxidación es cero, ¿ya? Porque está como elemento libre. El helio igual. El nitrógeno generalmente está en forma molecular, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? El nitrógeno 2, el oxígeno, el hidrógeno 2 molecular, entonces sus estados de oxidación es cero, ¿ya? Porque son estables. Entonces, tengan mucho en cuenta esto. El estado de oxidación en el número 2, el estado de oxidación del hidrógeno en sus compuestos es +1. Esto se dice generalmente, ya chicos, no en todos casos. Generalmente el estado de oxidación del hidrógeno es +1. ¿En qué caso el estado de oxidación del hidrógeno no es +1? Cuando está formando hidruros metálicos. O sea, cuando el hidrógeno está con un metal. Ya vamos a ver eso. Pero cuando el hidrógeno está con un metal, simplemente el hidrógeno, por ser más electronegativo que el metal, entonces adquiere la carga o el estado de oxidación -1. ¿Sí? En cambio, cuando el hidruro está con no metales, ¿quién es más electronegativo? Los no metales. Entonces el hidrógeno ahí está con signo positivo. ¿Ya? ¿Y cuánto es su signo positivo? +1. No vas a encontrar hidrógeno con +2, ¿no? +1, porque solo es la pérdida de un electrón.
¿Ya, chicos? Entonces, se dice generalmente, a veces en el examen te puede venir, siempre el hidrógeno tiene estado de oxidación +1, falso. Cuando forma hidruros metálicos, pues tiene el estado de oxidación -1. ¿Qué otra regla existe? El estado de oxidación del oxígeno. Generalmente, su estado de oxidación es -2. ¿Ya, chicos? ¿Por qué? Recuerda que el oxígeno se encuentra en el grupo 6 o 16. Entonces, lo que quiere él es ganar 2 electrones. Entonces, es por eso que su estado de oxidación es -2. ¿Ya? Entonces, generalmente el estado de oxidación es -2. Pero hay una excepción. Cuando forma peróxidos, el estado de oxidación del oxígeno es -1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los peróxidos los forma generalmente con metales, ¿no? Y bueno, el estado de oxidación del oxígeno es -1. Entonces, ahí está aspectos generales del hidrógeno y del oxígeno. En la número 4 te dice el estado de oxidación de los metales alcalinos es siempre +1. Los metales alcalinos, chicos, son del grupo 1A. Entonces, todos tienen estado de oxidación +1. No hay otro estado de oxidación porque recuerda que los metales alcalinos lo que quieren es perder un electrón, ¿no? Entonces pierden un electrón y se vuelven +1. Son metales alcalinos. Otra regla es que los metales, los del grupo 2, los metales alcalinos térreos, siempre son, tienen estado de oxidación +2. Entonces, fíjate que ellos dos ya están definidos sus estados de oxidación, ¿no? Si te hablan, si por ahí ves al sodio, al litio, tú ya sabes cuánto es el estado de oxidación, +1. Si tú ves al calcio, al magnesio, tú ya sabes cuál es el estado de oxidación porque son del grupo 2. Entonces le pones estado de oxidación +2. Ya está definido, no varía los estados de oxidación. ¿Ya? Entonces, ojo que estas son reglas. En la número 6 te dice la suma algebraica de los estados de oxidación de los átomos de una molécula es 0. ¿A qué se refiere esto? Que cuando nosotros tengamos, ahorita vamos a ver un ejemplo y ahí explico la número 6, ¿ya? ¿Les parece? Antes de esto, aquí está el cuadro. Este cuadro es muy importante. Le pasé a Xiomara, seguramente ya les va a pasar. Ahí tienen ustedes este cuadro. Es un cuadro de los estados de oxidación, ¿no? Es una hojita de los estados de oxidación. Sería bueno que lo impriman y lo tengan ahí, ¿no? Porque eso les va a ayudar bastante con la práctica y se van a ir memorizando ustedes algunos estados de oxidación de metales, ¿no? Porque en el examen no te dan los estados de oxidación. Ya, chico, entonces ustedes los tienen que saber. ¿Y cómo van a saber? Porque van a practicar. ¿Ya? Entonces es muy importante. Yo les puedo dar algunos tips de cómo podría ser más fácil, pero no es general. Entonces, aquí, por ejemplo, están los del grupo 1 y los del grupo 2, que ya ustedes saben, bueno, que tienen un solo estado de oxidación, ¿no? Todos los del grupo 1 es +1, lo dice la regla. Los del grupo 2 es +2, lo dice la regla. ¿Qué pasa con los del grupo? Acá te ponen todos los demás, todos ellos son metales de transición, ¿no? Entonces, el cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, plata, oro, tienen, si ustedes se dan cuenta, tienen más de un estado de oxidación. Entonces, generalmente los metales de transición tienen hasta 2 estados de oxidación. ¿Ya? Por ahí el cromo y el manganeso es un caso especial. Hay veces que el cromo y el manganeso actúan como metales y sus estados de oxidación son +2 y +3. Pero va a haber veces en que ellos dos van a actuar como no metales. Entonces ahí se generan los otros estados de oxidación. ¿Ya? Ahí hay que tener mucho cuidado cuando te hablen del cromo y del manganeso, chicos. Ojo. Cuando actúan como metales, tienen las cargas más pequeñas, del estado de oxidación más pequeños, +2 y +3. Cuando actúan como no metales, ya tienen los demás estados de oxidaciones también.
En el caso del hierro, el cobalto y el níquel, ellos sí solo tienen dos. Generalmente los metales de transición tienen dos estados a lo mucho. Entonces, ahí está, por ejemplo, hay que saber que el hierro tiene más 2 y más 3, el cobalto más 2 y más 3, el níquel más 2 y más 3. Hay que saber que el cobre es más 1 más 2, la plata solo tiene 1, que es más 1, y el oro más 1 más 3. ¿Cómo lo vas a hacer? Con la práctica, ¿no? Por aquí, lo más preguntado podría ser el zinc, por aquí, ellos. Luego de esta parte, desde el grupo 14, que es el carbono, que es un no metal, ya también hay una varianza en los estados de oxidación, ¿no? Pero yo me puedo guiar de esta forma. El carbono es del grupo 4. Entonces, eh, los del grupo 4 generalmente tienen estados de oxidación menores y pares. O sea, sería más 2 y más 4. Por ahí te puedes ayudar. Entonces, y si tú te das cuenta, aquí todos tienen más 2 y más 4. Va a tener menos 4, pero ya cuando este sea más electronegativo, en algunos compuestos, ¿ya? Pero generalmente el carbono tiene más 2 y más 4, ¿ya, chicos? En alguna función tienen menos 4, por eso que lo ponen ahí. El nitrógeno y los del grupo 15 o 5 son números, generalmente tienen estados de oxidación menores que 5, menores iguales que 5, impares. Entonces sería más 1, más 3 y más 5, ¿no? Pero solo aquí se toma el más 3 y más 5. ¿Ya? Entonces por ahí se pueden ayudar en eso. El oxígeno es del grupo, bueno, y todos ellos son del grupo 6, entonces generalmente tienen estados de oxidación más 2, más 4 y más 6, pares menores iguales que 6. ¿Ya? Entonces por ahí te puedes ayudar. Va a tomar menos 2, pero ya cuando esté como más electronegativo, ¿no? Y el flúor, por ejemplo, estos son los del grupo, los halógenos del grupo 17 o 7, generalmente ellos tienen estados de oxidación menores iguales que 7, impares. Por ejemplo, más 1, más 3, más 5 y más 7. Y ahí está. ¿Ya? Ellos van a tener más 1, más 3, más 5 y más 7. Entonces yo te estoy dando ahí un tip como para que tú puedas tener una noción más, ¿no? Eh, para que puedas ubicar los estados de oxidación. ¿Ya? ¿Preguntas, chicos? ¿Ni una? Entonces, aquí está la regla número 6, la vamos a hacer con respecto a los estados de oxidación. ¿Qué te dice la regla número 6? Que la sumatoria de todos los estados de oxidación, la sumatoria, debe ser igual a 0 en un compuesto que sea neutro. ¿Cómo yo sé que un compuesto es neutro o no es neutro? En este caso, el compuesto es neutro porque yo no veo una carga, no es un ion. Diferente de este caso. Aquí yo veo este menos 1. Este menos 1 no significa que sea del oxígeno. Ojo, el menos 1 es la carga neta de todo el NO3, ¿ya? Del ion nitrato. Entonces, aquí no es un compuesto neutro. Aquí sí. Entonces, como este es un compuesto neutro, esperaría que la sumatoria de todos los estados de oxidación sea 0, neutro. Entonces, para eso yo sé que mi estado de oxidación del hidrógeno por la regla es más 1. Generalmente es más 1. Pero yo no tengo un hidrógeno, tengo 2 hidrógenos. Entonces sería 1 por 2. Lo voy anotando aquí, ¿no? Luego paso al siguiente, más es una sumatoria, recuerda. El X no lo sé, yo necesito hallar los estados de oxidación de esos elementos. ¿Ya? Es lo que yo necesito. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque yo conozco los otros dos. El oxígeno hemos dicho que generalmente su estado de oxidación es menos 2. Y sí, es menos 2. Entonces sería, acá le pongo más X porque solo es un azufre, más el otro sería menos 2 por 4. Son 4 oxígenos y cada oxígeno su estado de oxidación es menos 2. Entonces sería 4 por menos 2. Si tú operas
todo esto debe ser 0, hemos dicho, ¿no? El estado de oxidación, la carga neta debe ser 0. Si tú operas todo esto, ¿cuánto sería tu estado de oxidación? Exacto. Pero sería menos 6 o más 6. Sería 8 menos 2 sería más 6. Ya, mucho cuidado también con eso. Entonces aquí el azufre está actuando con más 6. Si tú te fijas en el cuadrito, ajá, más 6. Si tú te fijas en el cuadrito anterior, el azufre, ¿cuántos estados de oxidación tenía? El azufre tenía más 2, más 4 y más 6. ¿Con cuál de ellos está actuando en este compuesto? Está actuando con más 6. O sea, está actuando con el mayor de ellos. Y al actuar con el estado de oxidación mayor, va a tener una nomenclatura. ¿Ya? Entonces, por eso mucho depende del estado de oxidación que tenga el átomo central, en este caso, el elemento central, porque es el que le va a dar el nombre. ¿Ya? En la número 2, también, ¿no? Pero el potasio, yo no sé, no está en la regla, profesora. No, pero tú sabes que el potasio es del grupo 1A. Eso es lo que tú tienes que saber. Entonces, al ser el potasio del grupo 1, ya está definido su estado de oxidación, es más 1. Por 2 sería 1 por 2, sigues, más el cromo, es lo que quieres saber, pero son 2 cromos, sería 2X, más el oxígeno es menos 2, son 7, entonces sería 7 por menos 2. ¿Cuánto sale eso? Esto todo debe ser igual a 0 porque estamos en un compuesto neutro. Si tú operas sería 6, ¿no? También. Entonces aquí el cromo estaría actuando también con más 6. Por ejemplo, aquí el cromo, si tú te fijas en la tablita, estaría actuando como un no metal, ¿no? El cromo tiene más 2, más 3 y más 6. Más 2 y más 3 sería como metal. ¿Por qué te digo esto? Porque va a depender mucho el nombre también ahí. ¿Ya? Eso, bueno, lo vamos a ver. Pero con más 6 ya estaría actuando como un no metal. Chicos, esto que le estoy diciendo del cromo y el manganeso está en la tablita, está en el cuadro que ustedes tienen ahí, seguramente ya les pasaron. En la parte final, creo que hay un asterisco, me parece. Entonces ahí está. ¿Ya? Terminando esto, si no le abro esa hojita. En el siguiente, tenemos el sodio ya saben que es del grupo 1, ahí está. El oxígeno es generalmente es menos 2, entonces ya pueden, ¿no? Con la práctica lo van a hacer mucho más rápido. Acá sería menos 8 más 1 sería menos 7. Entonces el manganeso debe ser más 7 para que todo sea neutro, ¿no? Más 7 más 1, más 8. Menos 2 por 4, menos 8. Más 8 menos 8, 0. ¿Ya? Si no, ustedes lo hacen en forma de ecuación. En el caso del hierro, yo necesito saber cuál es el estado de oxidación. El oxígeno, recuerda que es menos 2, ¿no? Sería menos 8. Aquí el hierro es un caso particular, chicos, porque el hierro, bueno, si solo me piden estado de oxidación, yo lo puedo hallar. Recuerda que el estado de oxidación también puede ser fraccionario. Acá sería menos 8, entonces acá sería como que menos 8 tercios o 8 tercios, ¿verdad? Pero, ¿por qué es de esa manera? Lo que pasa es que este de aquí es un óxido especial, ya se le llama espinela de hierro. Tiene hierro más 2 y tiene hierro más 3. El hierro tiene dos estados de oxidación, más 2 y más 3. Entonces es una combinación de eso. Pero si a ti te piden hallar estados de oxidación, tú puedes poner perfectamente 8 tercios. ¿Ya? Porque recuerda que puede ser fracción. Siempre y cuando te pidan estado de oxidación. ¿Cómo sería en el último caso cuando ya no es un compuesto neutro? ¿No? En este caso es un ion. Sencillo, parecido, pero solo al final ya la sumatoria no va a ser 0, sino la sumatoria va a ser menos 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo quiero hallar el estado de oxidación del nitrógeno, pero yo sé que el oxígeno es menos 2. Entonces sería X por 1, X. Menos 2 por 3,
¿no? Ahí le pongo 3 por menos 2. Y al finalizar, o lo voy a igualar a menos 1. Ya no a 0, sino lo igualo a la carga neta. Entonces, según esto, ¿cuánto me sale X? Sería 5. Entonces, aquí el nitrógeno está actuando con 5. ¿Ya? En ese compuesto, porque en otro puede actuar con más 3. Muy bien, entonces de esa manera ustedes tienen que hallar los estados de oxidación, chicos. ¿Ya? Manito arriba si se ha entendido. Arián, Becker, Bianca, Deepak, Yameli. ¿Se entendió esta parte de los estados de oxidación? Listo. Entonces, eso me va a ayudar bastante, chicos, para poder ya nombrar. ¿Sí? A ver. Listo. Entonces, aquí vamos a ver las funciones inorgánicas, las funciones químicas, están constituidas por un conjunto de compuestos que tienen propiedades químicas muy semejantes. Si hablamos de funciones, de la misma función, ¿no? Diversos óxidos, por ejemplo, óxido de plata, óxido de magnesio, óxido. Si son óxidos, pues van a tener algunas propiedades químicas semejantes, si son de la misma familia, ¿ya? Debido a que sus moléculas existen uno o más átomos iguales, ¿no? Un grupo funcional, que es esto de aquí, está constituido por una agrupación de átomos, ¿ya chicos? Son átomos, átomo de oxígeno, átomo de hidrógeno, átomo de hidrógeno, de oxígeno, ¿ya? Eso es un grupo funcional. La función, chicos, porque eso también puede ser pregunta, la función química está constituida por un conjunto de compuestos, ¿no? Si me hablan de la función óxido, pues hay diversos óxidos, diversos compuestos que son óxidos. ¿Me dejo entender? Si hablo de hidróxidos, pues hay diferentes, acá está, compuestos de hidróxidos. Función. Pero si me hablan de grupo funcional, es un conjunto de átomos. ¿Ya? Esa es la diferencia que quiero que ustedes marquen. O una agrupación de átomos, ¿no? Comunes a todos los compuestos de una misma función. En química inorgánica existen 5 funciones principales, que son las que vamos a ver. El óxido, hidróxido, ácido, hidruro y sal, ¿ya? Aquí tenemos el óxido. Los grupos funcionales son importantes que ustedes lo sepan porque puede ser pregunta. Un óxido va a tener este grupo funcional, es cuando el oxígeno está con estado de oxidación -2. Si el oxígeno estaría con estado de oxidación -1, recuerda que ya sería un peróxido. ¿Ya? El hidróxido tiene este grupo funcional. Cuando tú veas el hidróxido, ¿qué carga le vas a poner? ¿Qué estado de oxidación tiene el hidróxido, el OH? -1. ¿Ya? Todo el OH tendría -1, porque recuerda que es al agua le quitas un hidrógeno, ¿no? Entonces está perdiendo, o mejor dicho, está ganando un electrón, está perdiendo un átomo de hidrógeno. Entonces se queda cargado -1, ¿ya? De esta manera, ¿no? Oxígeno, hidrógenos. Si tú le quitas este hidrógeno, pues este va a cargar, este electrón de este hidrógeno, pues se va a quedar cargado -1, ¿no? Entonces de ahí viene el hidróxido. Los ácidos tienen su grupo funcional es +1. Aquí, por ejemplo, estos son ácidos. Y los hidruros, -1, ¿no? Cuando el hidrógeno está cargado, -1. Hidruros metálicos, ¿ya? Podemos clasificar a los compuestos inorgánicos como compuestos binarios, cuando son óxidos, por ejemplo, compuestos ternarios, ácidos, compuestos cuaternarios, algunas sales, ¿no? Va a depender de cuántos elementos tenga ese compuesto. Si tiene 2 elementos, pues va a ser binario. Si tiene 3, va a ser ternario. Chicos, fíjense que son elementos, no cantidad de átomos. Ya mucho cuidado con eso. Por ejemplo, el agua, ¿cuántos elementos tiene? 2, ¿no? ¿Cuántos átomos tiene? 3. ¿Ya? Entonces, fíjense, se le llama, el agua es binario, por ejemplo, porque tiene el elemento hidrógeno y tiene el elemento oxígeno, binario. ¿Ya? Entonces, hay mucho cuidado con eso.
Nomenclatura inorgánica, ¿no? Ahí están los compuestos binarios. ¿Quiénes son compuestos binarios? Por ejemplo, los compuestos, los óxidos, los oxigenados, los hidrogenados también, ¿no? Y algunas sales binarias. Los compuestos ternarios son los hidróxidos, los oxiácidos, los oxiácidos y algunas sales, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ir viendo. Muy bien, iniciamos con las funciones inorgánicas. Este cuadrito te encierra muchas cosas importantes, ¿no? Y que son preguntas de examen, chicos. Y son las funciones que vamos a ver, ¿no? Tú partes de un metal y de un no metal. El metal, si tú le agregas oxígeno, si hace reacción con el oxígeno, ¿no? Y te puedes dar cuenta cuando dejas ahí un clavito, algún metal en la intemperie y reacciona con el oxígeno, pues te va a generar ¿qué cosa? Un óxido. ¿Cómo se llama ese óxido? Óxido básico. Si tú tienes un no metal y lo dejas a la intemperie o hace reaccionar con el oxígeno, también te va a generar un óxido. Pero este óxido se llama óxido ácido. ¿Ya? ¿Por qué? Lo vamos a ver luego. Porque este óxido básico, cuando actúa con el agua, ¿no? Cuando se mezcla con el agua, forma un hidróxido. ¿Ya? Es una base, por eso se le llama óxido básico. Cuando este óxido ácido reacciona con el agua, le agregas agua, ya te está formando un ácido oxácido, por eso se le llama óxido ácido, porque con el agua va a formar un ácido. Ese se le llama óxido básico porque con el agua va a formar una base, que es el hidróxido. El hidróxido es una base, ¿ya? También se le dice álcalis, base, ¿no? Entonces, esas son las funciones que vamos a ver hoy, ya los óxidos y los hidróxidos. Entonces, aquí está la función óxido. ¿Cómo yo voy a identificar que es un óxido? Recuerda que los óxidos son compuestos binarios, como en este caso. Tienen al elemento y tienen al oxígeno. Entonces son dos elementos, es un compuesto binario. ¿Ya? Se forma con un metal y el oxígeno, ¿no? Que es un no metal. En realidad, puedes formar un óxido con ambos, ¿no? Ya sea con metal o con no metal. Con el metal formarás un óxido básico y con el no metal formarás un óxido ácido, ¿ya? Óxido básico. Primero vamos a ver los óxidos básicos. Son óxidos formados por la combinación del oxígeno con el metal y te genera un óxido básico, ¿ya? Estos elementos son generalmente sólidos a temperatura ambiente y poseen enlace iónico. ¿Ya, chicos? Aquí hay un enlace iónico. ¿Por qué? Porque el oxígeno es un no metal y el metal que forma compuestos iónicos, ¿sí? Metal con no metal, compuesto iónico. ¿Cómo sería si a mí me piden formular, chicos? ¿No? A mí me dicen, formúlame el óxido o general, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo el metal y tengo su estado de oxidación. Pero yo sé que el oxígeno tiene estado de oxidación -2. Lo que se hace es hacer el aspa, ¿no? Al hacer el aspa, baja este 2, pero como valencia, positivo. Entonces se queda como M2. Y el oxígeno se queda con el X. Y de esta manera formulas. ¿Qué pasa si a mí me piden formular el óxido, no sé, el óxido de calcio? Entonces tú dices, perfecto, óxido tiene oxígeno y el calcio. El oxígeno, yo sé que su estado de oxidación es -2, el calcio será +2, porque está en el grupo 2. Yo lo quiero formular, pues hago el aspa y digo, solo baja como valencia, calcio 2, oxígeno 2. Pero esto por regla se puede anular. ¿Qué es lo que te queda? El óxido de calcio. El KO. ¿Ya? Esa es la manera de formular un óxido, ¿no? Sencillo. Simplemente haces el aspita.
Aquí, por ejemplo, el óxido de cobre, ¿no? Tienes el metal, el cobre +1, el oxígeno -2, eso va a depender de qué es lo que te den, ¿no? Y haces el aspa, ¿y qué es lo que te genera? El Q2O, ¿no? Si tú quieres hallar los estados de oxidación aquí, pues ya sabes que el oxígeno es -2 y el cobre, ¿con qué estado de oxidación estaría aquí? Con +1. ¿Por qué? Porque +1 por 2, +2, -2, 0, neutro, ¿no? Entonces, sí, aquí el cobre está con estado de oxidación +1, del que provino, ¿no? Lo mismo aquí, ¿no? Si tú quieres formular el óxido de aluminio, pones el aluminio, tiene estado de oxidación +3, nada más. El oxígeno tiene -2. Haces el aspa y te queda la fórmula, ¿no? Aluminio 2O3. Nomenclatura de los óxidos básicos. Estas son las 3 nomenclaturas que tienes que saber. La nomenclatura tradicional, la nomenclatura de stock y la nomenclatura sistemática, ¿ya? La nomenclatura tradicional, para los óxidos básicos, como estás con óxidos, con metales, recuerda que los metales solo tienen hasta 2 estados de oxidación. Entonces es por eso que aquí te dice, cuando está con el menor estado de oxidación en esta nomenclatura, lo que vas a hacer es, la terminación que va a utilizar es oso. ¿Ya? Acá. Oso. Como estamos en metales, chicos, en un óxido básico, que son metales, solo los metales van a poder tener 1 o 2 estados de oxidación. Entonces, si es que está trabajando, si tú descubres que ese metal, por ejemplo aquí el hierro, está trabajando con el menor estado de oxidación, entonces su terminación, te dice la nomenclatura clásica, va a ser oso. Pero si su estado de oxidación es el mayor, su terminación va a ser ico. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo tengo el oxígeno, yo sé que su estado de oxidación es -2, sería -6. ¿Con qué estado de oxidación tiene que estar el hierro para que todo sea neutro? Pues tendría que estar con +3. El estado de oxidación del hierro es +2 y +3, si te fijas en tu tablita. Entonces, como está con el mayor de ellos, está trabajando aquí con el mayor estado de oxidación, entonces su terminación va a ser ico. Es por eso que a este compuesto se le llama óxido, según la nomenclatura tradicional. Primero pones óxido, la función, es un óxido férrico. Fe y terminación ico. ¿Ya? Terminación ico. No se dice hierrico, ¿no? En este caso se utiliza el ferro, ¿no? Férrico. Listo, eso es todo ahí en la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura stock es más sencilla en el aspecto que también va a ser un óxido. La función es un óxido, por eso que se pone óxido. Colocas de qué elemento es, óxido de hierro. En este caso, el nombre del elemento, ¿no? Óxido de hierro, y aquí lo que hace la nomenclatura stock es agregar el estado de oxidación entre paréntesis, pero el estado de oxidación en números romanos, ¿ya? Sería un óxido de hierro en romanos 3. Es un óxido de hierro 3. Cuando tú veas este tipo de nomenclaturas, estás en una stock. ¿Ya, chicos? Sencillo, ¿no? Es más sencillo porque solo nombras óxido de hierro y el estado de oxidación va aquí. Y en la nomenclatura sistemática, que es la UPAC, simplemente utilizas prefijos, ¿no? Sería trióxido de dihierro. Sencillo, ¿ya? Trióxido de dihierro. Ahí está. Óxido férrico, óxido de hierro 3. Acá debe ser, chicos, no olvidé digitarlo, hierro, ¿ya? Oh, perdón, acá sí es férrico, óxido férrico.
Aquí es de hierro, ¿no? No es fierro. De hierro y acá también es di hierro. Ya no se dice fierro, chicos. Entonces ahí sería óxido de hierro 3 y el otro sería un trióxido de hierro. Ya sencillo. ¿Preguntas, dudas? No hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el óxido de sodio, que también es un óxido metálico. ¿Cuál sería el nombre aquí? Sería un óxido de sodio. En este caso no le hacen mención que fuese disodio, no le dicen disodio en el caso de la sistemática, porque el sodio solo tiene un estado de oxidación. Entonces, no es necesario colocarle disodio, ¿no? Simplemente óxido de sodio. En el caso 2, en cambio, chicos, es un óxido, pero de un metal de transición, ¿no? Como en el caso anterior, el cobre. En este caso, lo primero que tienes que saber para darle nombre, dices el cobre con qué estado de oxidación está. Yo sé que el oxígeno está con -2, el cobre aquí está con +1. Aquí el oxígeno -2 y el cobre aquí es +2. Entonces, el cobre tiene +1 y +2. Como está con el menor de ellos, si es la nomenclatura tradicional, como en este caso, sería un óxido cuproso, terminación oso, cuproso, ya de Cooper también. Y aquí sería óxido cúprico, terminación ico, porque es el mayor valor. ¿Ya? Es en el caso de los metales de transición, porque, como les digo, solo tienen hasta 2. Listo. Bueno, eso lo vamos a ver en los ejercicios. Luego tenemos lo que son los óxidos ácidos o anhídridos. Hemos visto los óxidos básicos, o sea, los óxidos con metales. Aquí viene con respecto a los óxidos ácidos, ¿ya? O, un ratito quiero ver si me tengo que apresurar. Sí, tenemos que ver este hidróxido. Listo. Entonces aquí son los óxidos ácidos, ¿ya? O también llamado anhídridos, chicos. Esto es un poquito otra variación. Los óxidos no metálicos son compuestos de bajos puntos de fusión que se forman al reaccionar un no metal con el oxígeno, ¿ya? Se denominan también anhídridos y muchos de ellos son gaseosos. El no metal más el oxígeno se genera óxido ácido, ¿ya? Entonces, generalmente es el oxígeno cuando está reaccionando con un no metal. Chicos, lo que hay que saber aquí son estas tablitas. Acá te habla de 2 valencias o también 2 estados de oxidación, ¿no? Aquel, como en el caso de los óxidos básicos, si presenta 2 estados de oxidación, recuerda que el menor termina en oso y el mayor termina en ico, ¿verdad? Es lo que hemos visto. Pero ¿qué pasa? Porque en el caso de los no metales ya exceden en 2 estados de oxidación. Entonces, ¿qué pasa si tiene 3? Pues si tiene 3, ahora se va a ver involucrado que el menor de ellos va a ser hipo-oso. Oso-ico. Y si existe 4 estados de oxidación, el que se va a agregar es el per-ico. ¿Ya? Entonces, ahí mucho cuidado con eso. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el boro. Bueno, en el caso del boro es solamente un estado de oxidación. ¿Cuál es la diferencia en la nomenclatura tradicional, en la nomenclatura clásica, chicos? Solo en esta nomenclatura ya no se va a comenzar con óxido, sino se va a comenzar con anhídrido. ¿Ya? Ahí es un cambio. Te dice la nomenclatura tradicional o clásica que ya no vas a ponerle óxido, sino ahora es un anhídrido, siempre y cuando sea un óxido con un no metal y que sea una nomenclatura que te pidan tradicional o clásica. Entonces ahí vas a poner anhídrido y sería de boro, ¿no? O también, bueno, se le puede decir bórico, ¿no? La terminación ico, si es que solo tiene uno, también.
¿Qué pasa si tienes dos valencias? Sería un anhídrido, en este caso el carbono está con +2, sería carbonoso, y el otro sería un anhídrido carbónico. ¿Qué pasa si tienes tres valencias? Anhídrido hiposulfuroso, estamos aquí, anhídrido sulfuroso y anhídrido sulfúrico. ¿Ya? Entonces ahí, chicos, simplemente es utilizar estos cuadritos, ¿no? Acá tenemos la nomenclatura stock. En la nomenclatura stock, bueno, acá está también los óxidos básicos, chicos, hay que tener cuidado, es en general el stock. Óxido de hierro, en este caso menciona que el hierro está con 3, ¿no? Tú tienes que ubicar los estados de oxidación. El azufre aquí se encuentra con 6, entonces sería un óxido de azufre 6. La nomenclatura de stock es más sencilla. La nomenclatura de stock sí no cambia, es óxido, tanto para metales como no metales es óxido. ¿Ya? En la nomenclatura de stock no cambia. La nomenclatura sistemática o UPAC tampoco cambia, son óxidos, ¿no? Y va a depender mucho de los prefijos. En este caso sería un trióxido de dihierro, trióxido de azufre, monóxido de hierro, monóxido de disodio. ¿Ves? Entonces, ahí son óxidos tal cual. ¿Ya? Entonces, eso es para la nomenclatura de los óxidos. Y ahora vamos a ver la otra nomenclatura que son los hidróxidos, ¿ya chicos? Cuando nosotros formamos hidróxidos, ojo que puede ser pregunta de examen, nosotros formamos hidróxidos cuando tenemos un óxido, ay, no me deja ver esto, un óxido básico más agua. O sea, un óxido que viene de un metal más agua me forma un hidróxido, ¿ya? Entonces, es así como voy a formar. ¿Qué tipo de compuesto sería? Sería un compuesto ternario, porque tiene el metal, tiene el oxígeno y tiene el hidrógeno, 3 elementos. Entonces es un compuesto ternario. ¿Qué grupo funcional posee? Recuerda que es el OH menos 1. Todo el OH tiene estado de oxidación menos 1. ¿Ya? Se caracteriza por tener sabor amargo, son las bases, generalmente el jabón, los desinfectantes son básicos, ¿no? Azulea, el papel tornasol, son propiedades, son características de los hidróxidos, neutraliza los ácidos. Por lo general se obtiene combinando el óxido básico con el agua, ¿no? Generamos un hidróxido. Aquí está, tenemos un óxido de magnesio, es un óxido básico, le agregamos agua y te va a formar un hidróxido de magnesio. Tenemos un óxido de sodio, le agregamos agua y ¿qué es lo que te va a formar? Un hidróxido de sodio. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo, se está formulando un hidróxido férrico, ¿no? O el hierro cuando tiene +3. Entonces, ¿qué hacemos? El aspita, ¿no? Aspita, porque ya sabemos que el OH tiene -1, ¿y qué me va a generar? Hierro 1, OH 3, ¿no? Es lo que me va a generar. ¿Cuáles serían las nomenclaturas? Chicos, es parecida a los óxidos, ¿ya? Solo cambia que ya no le vas a poner óxido, sino le vas a poner hidróxido. En la nomenclatura tradicional, pues la función es el hidróxido, así que comienzas hidróxido. El hierro está con el estado de oxidación mayor, porque el hierro tiene +2 y +3. Entonces sería hidróxido férrico, termina en ico. ¿Cuál sería la nomenclatura stock? Hidróxido de hierro y entre paréntesis 3, porque su estado de oxidación es +3. ¿Ya? Como el OH siempre va a ser -1, chicos, aquí, entonces en el hierro siempre va a aparecer aquí 1. Este estado de oxidación que aparece en el OH vendría a ser, para que tú lo observes más rápido, en un hidróxido vendría a ser el estado de oxidación del metal. ¿Ya? Generalmente, porque el hidróxido es -1. Al hacer el aspa, siempre el estado de oxidación del metal va a venir para este lado, ¿no? En la parte inferior del OH. ¿Sí? Más rápido, 3. Y la nomenclatura sistemática o UPAC, chicos, sería ya los prefijos, ¿no? Trihidróxido, no óxido, trihidróxido de hierro, nada más, de hierro. No necesitan saber si es ico, oso, etc. ¿Ya? Sencillo. A ver, en el caso del calcio, bueno, ya lo vamos a ver en los ejercicios, ¿no? También tenemos el calcio +2, el plomo +4.
¿no? Aquí hay un poquito que les quería mencionar sobre los peróxidos. En el caso de los peróxidos, chicos, habíamos hablado de que el estado de oxidación del oxígeno es -1, ¿ya? Yo me voy a dar cuenta porque me van a dar el compuesto y bueno, yo sé que por ejemplo aquí el bario es del grupo +2. Entonces al oxígeno no le queda de otra que ser -1. Esto sería un peróxido de bario, ¿no? Basta que el oxígeno esté con estado de oxidación -1, sería un peróxido de bario. En este caso, también el hidrógeno es +1. El oxígeno es el más electronegativo, por eso es el que va a tener la carga negativa. +1 por 2, entonces aquí el oxígeno está con -1, sería un peróxido de hidrógeno. En este caso, en el manganeso, el oxígeno está con -2, entonces ya no es un peróxido, sería un óxido. Por aquí tenemos que el oxígeno está con -2, es un óxido doble de hierro. Y por aquí el oxígeno está con -1, porque el potasio es del grupo 1, ¿no? Entonces el oxígeno no le queda de otra que ser -1, es un peróxido de potasio. ¿Ya? Entonces cada vez que el oxígeno esté con estado de oxidación -1 sería un peróxido. ¿Y cómo voy a saber que el oxígeno está con -1? Porque el anterior generalmente es un metal y es del grupo +1, ¿no? El potasio es del grupo 1, ya está definido su estado de oxidación. Entonces no le queda al otro que ser -1, ¿no? Es un peróxido. ¿Cuál es el grupo funcional de los peróxidos? Ya lo sabes, es de esta manera, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? No porque sea -2 aquí, esto es un óxido, no. Recuerda que los óxidos es de esta manera, pero aquí no, porque es O2, todo esto a la -2. Chicos, ahí hay que tener cuidado. Listo. Preguntas, dudas, algo que no haya quedado claro. Chicos, aquí sí mucha práctica, ¿no? Mucha práctica porque eso te va a ayudar a que puedas manejarlo bien. Ya, vamos con los ejercicios. Si no hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda, vamos con los ejercicios. Listo. A ver, ustedes lo completan y me dan las alternativas, ¿ya chicos? Ahí, a ver, necesito que trabajen en este punto y me digan las alternativas. Son 6, si no me equivoco, entonces necesito 6 respuestas, chicos, por favor. 6 respuestas, ¿ya? Arián, Becker, Bianca, Deepak, Salvador, Yameli. Yo lo que deseo son respuestas, no importa que se equivoquen, pero con criterio, obviamente, ¿no? Eso les va a ayudar a soltarse, a realizar el ejercicio y a que otra vez no se equivoquen, ¿sí? Entonces se les quede grabado. Tú te equivocas y aprendes y ya no lo vas a volver a cometer. ¿Ya, chicos? De eso se trata. Bueno, a ver, la número 1, ¿cuál sería la respuesta? A ver, ya tengo una respuesta. Vamos, chicos, necesito 5 más.
Listo, ajá. Muy bien, chicos. La uno vendría a ser la E, ¿no? Recuerda que la función química es un conjunto, una función es un conjunto de compuestos, ¿no? Eh, de compuestos que poseen propiedades químicas semejantes debido a que presentan uno o más átomos comunes llamados grupo funcional, ¿ya? Grupo funcional. Vamos con la número 2. A ver. A ver, tenemos una. La que no es, ¿no? La proposición incorrecta. ¿Mm? ¿Seguro? Mm. ¿Nadie? Hay uno que es muy, muy, muy visible, ¿no? Claro, hay que saber algunos términos también, pues chicos, ¿no? ¿Quién me dice la respuesta? Vamos, en la número 2. ¿Nadie? Vamos, chicos. Bien, en la número 2, chicos, a ver, ¿la valencia es la capacidad de combinación de un elemento para formar compuestos? Sí, porque es la cantidad de electrones, ¿verdad? Transferidos. Entonces, dependiendo de eso es que forman compuestos. Eso es verdadero. En el amoníaco, la valencia del nitrógeno es 3. Recuerda que te están diciendo valencia, no estado de oxidación. Si dijese, si me hubiesen dicho estado de oxidación 3, sería incorrecto. Me dicen valencia de nitrógeno es 3, o sea, son 3 los electrones que se transfieren. Vamos a ver. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer aquí? No hemos visto hidruros, pero yo te dije que depende mucho de la electronegatividad. ¿Quién es más electronegativo, el nitrógeno o el hidrógeno? Por la posición en la tabla, el nitrógeno es mucho más electronegativo, ¿no? Entonces, el nitrógeno es el que va a poseer la carga negativa. ¿Pero negativa cuánto? El hidrógeno, recuerda que tendría que ser positivo, pero el hidrógeno solo puede ser positivo más 1, no puede ser otro. Más 1 por 3 más 3. Entonces aquí el nitrógeno debe ser menos 3. El estado de oxidación es menos 3.
pero la valencia es 3. Eso también es correcto. ¿Ya? Entonces tengan mucho cuidado con eso. La valencia es el valor absoluto, como les dije. ¿Ya? En la C dice, ¿el estado de oxidación puede ser un número fraccionario? Sí, ¿no? Eso les dije. Los metales alcalinos térreos, o sea, los metales del grupo 2, tienen en sus componentes, en sus compuestos, perdón, número de oxidación más 2, eso también les dije, es una regla, ¿ya? Es una regla. El hidrógeno actúa como número de oxidación más 1 en su molécula diatómica. Chicos, creo que lo que ustedes no han leído bien es que dice molécula diatómica. ¿Qué es una molécula diatómica? Diatómica, 2 átomos de hidrógeno. Molécula diatómica. Recuerda que cuando está de esta manera, el estado de oxidación, ¿cuánto debe ser? 0. Ya en estado libre, como elemento, exacto, el estado de oxidación debe ser 0. Entonces, mira cómo te preguntan y tienes que tener mucho cuidado. Molécula diatómica. 2 átomos, es lo que significa diatómica. ¿Ya? Listo. Vamos con la número 3. En la número 3 te dice señale el número de oxidación del nitrógeno, del fósforo y del cromo en las especies que tienes ahí, ¿no? Del nitrógeno, del fósforo y del cromo. A ver, ¿quién me dice primero en el ion amonio, aquí, ¿no? ¿Cuál es el estado de oxidación del nitrógeno? ¿Ya? Ahí tenemos el ion amonio, NH4+. ¿Cuál sería el estado de oxidación? Muy bien, a ver. Ay. Ya. Es prácticamente lo que mencioné arriba, ¿no? ¿Alguien más que me dé la respuesta? Básicamente como lo hice arriba, ¿no? El nitrógeno es más electronegativo, pero ojo, esto no es un compuesto neutro, ¿ya? Esto es un ion, o sea, es NH4 más. Entonces, al final tiene que darte una carga neta de +1 o de 1. Entonces ya sabes que el hidrógeno es +1. La carga negativa lo tiene el nitrógeno. Pero ¿cuánto negativo tiene que ser para que todo sume, para que toda la sumatoria sea +1? Aquí el hidrógeno es +4. Entonces el nitrógeno debe ser -3. +4 menos 3 +1. Es lo que te queda al final. Si no puedes hacerlo así, lo haces en forma de ecuación. ¿Ya, chicos? Entonces lo pueden hacer en forma. El nitrógeno ahí está como con -3. ¿Ya? En este caso te piden la del fósforo. Yo sé que para ti va a ser un poco tedioso. ¿Cómo puedes hacer este de aquí? Fácil, chicos. Tú sabes que el calcio es del grupo 2. Entonces, una regla te dice que el calcio ya está con estado de oxidación +2 porque es del grupo 2. Todo tiene que ser neutro. Perfecto. Entonces, si el calcio es del grupo 2, todo lo demás, ¿por qué? Porque es una sal, el calcio es un metal, todo lo demás debe ser -2. O sea, el H2PO4 es más, el H2PO4 debe ser -1. ¿No? Porque -1, ahora vamos a borrar. Porque -1, si esto es +2, todo debería ser -2, pero lo de adentro entonces debería ser -1, ¿no? -1 por 2, -2. ¿Me dejo entender? Entonces todo tiene que ser -1. De esta manera ya puedo hallar cuál es el estado de oxidación del fósforo, ¿no?
Entonces aquí pues aplicas, ¿no? El oxígeno debe ser -2, el hidrógeno es +1, acá sería +2, -8, -6. Para que te quede -1, pues el fósforo tiene que estar con +5. +5. ¿Ya? Y el último, el cromo, pues es más sencillo, ¿no? El magnesio está en el grupo 2, sería +2, el oxígeno es -2, sería -14. +2, -12. Son 2 cromos, entonces el cromo es +6. La respuesta sería la C. Muy bien, Becker. Chicos, ¿alguna pregunta, duda? Chicas, ni una, todo claro, todo bien. ¿Todo bien? Manito arriba, chicos, si se entendió. Yameli, sí, me dice. ¿Alguien más que entendió? Arián. Bueno, Becker también. Bianca, Deepak, Salvador. ¿Se entendió? Listo, chicos. Cualquier cosa lo menciono. Vamos con la número 4. A ver. En la número 4 también te piden estados de oxidación del carbono, azufre y nitrógeno, ¿no? En los siguientes compuestos e indique la suma. Bueno, tienes que hallar los estados de oxidación y mencionar cuál sería la suma, ¿no? En el caso de los compuestos orgánicos, como en este caso, el C6H12O6, que es la glucosa, el hidrógeno siempre va a ser +1, ¿ya, chicos? El hidrógeno siempre va a ser +1 y el oxígeno -2, ¿ya? Siempre. Entonces el carbono sería lo que me dé, ¿no? Por ejemplo, aquí si el hidrógeno es +1, el oxígeno es -2, sería -12, y aquí el hidrógeno ya está +12, entonces sería 0. Por lo tanto, el carbono aquí, el estado de oxidación es 0. ¿Puede ser el carbono estado de oxidación 0? Sí. Recuerda que el estado de oxidación puede ser 0. Generalmente ocurre esto cuando son compuestos orgánicos. ¿Ya? Puede pasar, ¿no? Recuerda que si te piden estado de oxidación puede ser hasta fraccional. Por lo tanto, el siguiente, que sería el azufre, tendrías que hallar, ¿no? De la misma manera, es una sal. El aluminio es un metal, la parte no metal. Entonces, el aluminio solo tiene un estado de oxidación que es +3. +3 por 2, +6. Entonces, todo esto también tiene que ser -6. Por lo tanto, el SO4, ¿qué carga tendría para que sea todo -6? Sería -2, ¿no? Solo el SO4 es -2, multiplicado por 3 sería -6. +6, neutro. Entonces aquí ya puedo saber cuál es el estado de oxidación del azufre, ¿no? El oxígeno aquí es -2, sería -8. El azufre es +6. Ya, aquí el azufre es +6. Entonces aquí es 6, aquí el carbono es 0. Y aquí el nitrógeno, ¿cuál sería? ¿No? El hidrógeno aquí es +1, el oxígeno -2, sería -6, +1, el nitrógeno aquí estaría con +5. +5, +6, +0, 11. ¿Ya? Ahí la respuesta sería 11. Muy bien, chicos. Ahora quiero que ustedes realicen la número 5. ¿Ya? Ya hemos hecho varios. Quiero que realicen la número 5. Todos me tienen que contestar las 5 y las 6. ¿Ya, chicos? Un minuto, por favor. Las 5 y las 6, ¿ya?
A ver. Del azufre, ya, del sulfato. Esta parte. Ok. Aquí el aluminio es un metal, ¿no? En la parte de metal es una sal. Esta parte es no metal. El aluminio, si tú te fijas en tu estado de oxidación, solo tiene un estado de oxidación, ¿ya? El aluminio es +3, nada más. Entonces no cabe de otra que ponerle +3. Al ser +3 por 2 sería +6. El sulfato, por lo tanto, todo debería ser -6 para que sea neutro. Pero acá hay 3 sulfatos. Entonces, ¿cuánto debería ser el SO4? Debería ser -2, su estado de oxidación. Porque si el sulfato es -2, o sea, todo el sulfato es -2, por 3 sulfatos sería -6. +6, 0. ¿Sí? Entonces, yo saco el sulfato porque me están pidiendo el estado de oxidación del azufre. Entonces, aquí ya más sencillo para mí realizar el estado de oxidación del azufre. Todo el sulfato debe ser -2. Entonces, el oxígeno aquí es -2, sería -8. ¿Cuánto es el estado de oxidación del sulfato? +6. Para que al final te genere -2 de carga. ¿No? Entonces, ¿sí? Ahora sí se entendió, Yameli. Siempre en este caso, cuando son compuestos, hay que sacar, ¿no? Hay que ir sacando poco a poco. Entonces, para que, o sea, para que sea más entendible, ¿no? En el caso en las números 5, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, en el primer caso no hay problema, ¿no? El OH es -1, ¿no? Ustedes ya saben que el OH es -1, es el hidróxido. Entonces, pero son 4 OHs, entonces sería -4. Al final te debe quedar -1. Entonces, ¿con cuánto estaría el hierro? Un +3, ¿no? +3 -4, al final te queda -1. ¿Ya? En el segundo caso, ahí sí es un caso especial. ¿Por qué? Porque el amoníaco, como ligando, estos son complejos, ¿ya? Son ligandos complejos. El amoníaco no tiene carga. El amoníaco es un compuesto neutro, porque así existe como NH3. Entonces su estado de oxidación es 0. Lo mismo que el agua. El agua es un compuesto neutro, entonces su estado de oxidación, su carga neta es 0, como lo hemos dicho. Entonces eso es lo que yo tengo que saber aquí. El amoníaco, toda su carga es 0. Entonces 0 por 4, 0. ¿Con cuánto estaría el cobalto para que al final te salga +3? Con +3. El cobalto, en realidad, la carga del cobalto es este que está aquí. ¿Por qué? Porque esto es un ligando, este NH3 es un ligando neutro. Existen ligandos neutros como el NH3 y el agua, ¿ya? Entonces, ahí mucho cuidado. En cambio, aquí no, el OH no, porque el OH viene de la pérdida de un hidrógeno del agua. Entonces, el OH ya tiene una carga, ¿no? Pero en este caso, si tú haces los estados de oxidación del amoníaco, tú dices, a ver, el hidrógeno es +1, +3. Entonces el nitrógeno es -3. Todo es neutro ya. Todo es neutro. Entonces su estado de oxidación es 0. ¿Ya, chicos? Entonces ahí el cobalto simplemente cuando tiene un compuesto, un ligando neutro, entonces simplemente la carga que aparece aquí al final es la carga del metal, ¿ya? Que es +3. En este caso, bueno, es más sencillo, pues, ¿no? -8, para que te quede -2, el cromo es +6, ¿no? El cromo es +6. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? +3, +3, +6. La respuesta es la E. Muy bien, Beca. Muy bien, ¿no? De esta manera, chicos, es como viene en el examen. No les viene tan sencillo como lo que hemos hecho en las diapositivas. Entonces, por ahí te puede venir una de estas, ¿no? O de compuesto orgánico que hemos visto en la 4 o en la número 5, que es con el ligando, ¿no?
En el mejor de los casos, pues te viene fáciles. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí hemos visto varios ejemplos de cómo hallar los estados de oxidación. Tengan mucho cuidado con eso. Muy bien, vamos con la número 6. Respecto a las siguientes proposiciones, señale verdadero o falso y elija la secuencia correcta, ¿no? ¿El grupo funcional es la zona reactiva de la unidad estructural de compuestos? Sí. Recuerda que el grupo funcional es el, ya sea el hidróxido, el óxido, es el que le da la zona reactiva. Es por ahí donde va a reaccionar, ¿ya? Por eso se llama grupo funcional. Es el que le da la función a la molécula. Entonces, eso es verdadero. La función química reúne a compuestos con propiedades físicas iguales. La función química reúne a compuestos con propiedades físicas iguales. Químicas, ¿no? Químicas. Habíamos hablado de químicas. Y la última te dice, la acción química de los compuestos se debe al átomo o grupo de átomos que se enlazan con el grupo funcional. A ver, ¿verdadero o falso? Vamos, chicos, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Chicos, vamos, solo una V o una F. ¿Verdadero o falso? Falso. Exacto. La acción química, lo repetí, ¿no? Lo dije en la número 1. La acción química de los compuestos se debe al átomo o grupo de átomos que se enlazan con el grupo funcional. No. La acción química se debe al grupo funcional. Si es óxidos, si es, no sé, hidróxido, entonces se debe al grupo funcional, no a los que están enlazados al grupo funcional. ¿Ya? Ojo con eso, chicos. Tienen que leer bien. Ese sería falso. Número 7, chicos. Indique la relación grupo funcional, grupo funcional, función química correcta. Aquí, a ver, esto no es un hidróxido, ¿no? Eso no es un hidróxido, es un óxido. La B, chicos, este más 1 debería estar arriba. ¿Ya? Se ha corrido por ahí abajo. No debería estar abajo. El OH menos 1, tú sabes que eso es un hidróxido, no es un ácido, ¿no? O2 menos 2, esto es un peróxido, no es un óxido. Y el OH menos 1, como ya dijimos, es un hidróxido, no es un ácido. Entonces, la respuesta aquí sería la B, ¿ya? La B. Entonces ahí sería la respuesta a la B. Un ácido sí tiene hidrógeno más 1. Eso lo vamos a ver en ácidos. Bueno, por ahí. Con la número 8 dice, con respecto a los óxidos, señale la proposición correcta. Los óxidos básicos son compuestos covalentes. Recuerda que los óxidos básicos son óxidos que están con un metal, ¿no? Entonces, son compuestos covalentes. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Los óxidos básicos son óxidos que están con metales. Entonces, ¿son compuestos covalentes? Falso, ¿no? Falso. Son compuestos iónicos. Ojo, ¿ya? Eso es falso. Los óxidos ácidos, o sea, son óxidos que están con no metales, ¿no? Presentan altas temperaturas de fusión. Ya, eso, recuerda que si son óxidos ácidos son compuestos covalentes. Entonces, al contrario, tienen bajos, ¿no? Bajos puntos. Los anhídridos, ¿quiénes son los anhídridos? Son los óxidos ácidos. Están con un no metal, pero en la nomenclatura tradicional. Son sólidos a temperaturas de ambiente, falso. Dice, por lo general son inertes frente al agua. Mentira, porque los óxidos
reaccionan con el agua para formarte hidróxidos, ¿no? Y en el otro caso serían los ácidos, ¿ya? Cuando actúan con no metal. Los óxidos básicos contienen metales. Los óxidos básicos contienen metales, ¿no? ¿Cuál? Ahí, a ver. Te piden la correcta, ¿no? Perdón. Claro, los óxidos básicos contienen metales, ¿no? Ese sería la razón. Estoy buscando el falso. Los óxidos básicos contienen metales, ¿no? Óxidos básicos es un óxido con un metal. Entonces, ese sería el verdadero, ¿no? Por lo general son inertes frente al agua. No, pues no. Inerte significa que no reaccionan. Falso, pues no. Porque hemos visto que sí reaccionan formando hidróxidos y formando ácidos. ¿Ya? Entonces, ahí la respuesta sería la E. Muy bien, Beca. En la número 9, ya entrando a lo que es nomenclatura, chicos, ustedes deben leer bien en la hora del examen qué tipo de nomenclatura les piden. ¿Ya? Aquí te están pidiendo una nomenclatura stock. Entonces, debes centrarte en una nomenclatura stock, ¿no? Y la nomenclatura stock no es tan difícil. Por ejemplo, aquí, por descartes, ya estarías eliminando la B, ¿no? Porque no es una stock. Y ya estarías eliminando la E, ¿no? Porque no es una nomenclatura stock. Entonces te quedarían tres opciones, la A, la C y la D. Entonces acá dices óxido de hierro, sí, en la nomenclatura solo se ponen, se mencionan, óxido de hierro, y el hierro está actuando aquí con +3, es lo que te debes preguntar. Tienes que hallar el estado de oxidación aquí del hierro, sí o sí. Entonces el oxígeno sería -2, sería -6. ¿Con cuánto debería estar aquí el hierro? Con +6, para que todo sea neutro. Entonces esto es falso, ¿no? Aparte que aquí tampoco estaría bien. +6. Entonces, falso. En la C te dicen anhídrido, desde ahí, mira, solo con eso ya es falso la C. Porque recuerda que en la nomenclatura stock no se pone el anhídrido. Solo se pone anhídrido cuando es un óxido, perdón, cuando es un óxido de un no metal y en la nomenclatura clásica tradicional. Solo para la nomenclatura tradicional es que tú utilizas el anhídrido. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, ¿cuál es lo único que te queda? La D. Debería ser el verdadero. A ver, óxido, sí, es un óxido de cobalto, o sea que sí es óxido de cobalto de frente y entre paréntesis 2. El oxígeno recuerda que tiene -2, entonces el cobalto está con +2. Entonces, eso es el verdadero, ¿no? Óxido de cobalto 2. ¿Ya, chicos? ¿Preguntas, dudas, algo que no haya quedado claro? Chicos, es momento de preguntar, ¿eh? No se queden con la duda. No se queden con la duda. Listo. Ninguna pregunta. Vamos con la número 10, chicos. Ya estamos entrando a lo que es nomenclatura. Te dicen, para el óxido de estaño, la nomenclatura tradicional, para el óxido de oro, la stock y la UPAC para esto. Entonces tienes que ubicar cuál sería las nomenclaturas, ¿no? Si te piden la tradicional para él, pues entonces primero tendrías que hallar el estado de oxidación, ¿no? Ya sabes que el oxígeno es -2, sería -4, el estaño aquí está con +4. ¿Y, chicos? El estaño, chicos, tiene +2 y +4. Entonces está actuando con el mayor de ellos. Por lo tanto, sería
un óxido estánico, terminación ico. El estaño tiene más 2 y más 4. El menor sería oso, terminación oso, y el mayor sería terminación ico, según tus cuadritos, ¿no? Tus cuadritos. Entonces sería un óxido estánico, ¿ya? Eso es una nomenclatura tradicional. Listo. Entonces, estánico. La nomenclatura stock para el siguiente sería, bueno, siempre primero tienen que hallar los estados de oxidación, pues chicos, ¿no? Aquí el oxígeno es -2 y aquí el oro es +1, ¿no? +1, ¿por qué? Porque son 2 oros. +2, -2, 0, ¿ya? El oro sería +1. Entonces, me piden nomenclatura stock, entonces sería óxido de oro, así, tal cual, óxido de oro y entre paréntesis 1, ¿no? Entre paréntesis sería 1 porque ese es el estado de oxidación del oro, ¿ya? Y por último, la UPAC aquí, ¿no? Entonces aquí, estado de oxidación. No, no, en la UPAC no necesitas estado de oxidación. Sería pentóxido de divanadio, ¿no? Pentóxido de divanadio. Entonces, eso sería. ¿Cuál sería la respuesta? Sería la E, ¿verdad? La E. La E. Listo. Vamos con la número 11. Te dice, ¿qué se podría afirmar sobre el siguiente grupo de compuestos? A ver, chicos, ¿qué podrían afirmar del siguiente grupo? De las 7 sería, de las 7 es la B y de la 10 es la E de enano. En la número 11, chicos, te dicen que se podría afirmar sobre el siguiente grupo de compuestos. Entonces, solamente tienes que ver qué tipos de óxidos son, ¿no? Aquí es un óxido básico, porque está con un metal. Aquí es un óxido básico, porque está con un metal. Esto es un óxido ácido y este de aquí es un óxido básico. O sea, hay de ambos. Entonces, en la A te dice, ¿son óxidos básicos? No, no todos son óxidos básicos. Son funciones triatómicas, o sea, con 3 átomos. No todos tienen 3 átomos. Aquí hay 3 átomos, aquí hay 2, aquí hay 4, aquí hay 3. ¿Ya? ¿Son funciones triatómicas? No. ¿Todos son óxidos ácidos? No, porque hemos visto que hay óxido básico. ¿Su grupo funcional es el O2-2? No, porque recuerda óxido. ¿Ya? ¿Son funciones binarias? Sí, ¿no? La respuesta está E. Muy bien, Beca. Binarias porque solo tiene 2 elementos, potasio, oxígeno, bario, oxígeno, azufre, oxígeno, plomo, oxígeno. ¿Ya? Solo 2, binario, 2 tipos de elementos. En la número 12 te dice, indique la relación fórmula nombre incorrecto. A ver, la incorrecta, ¿no? La que no es. Entonces ahí, a ver, ¿cuál sería?
Tienen todas las nomenclaturas, ¿no? Bueno, tienen la stock y la tradicional, ¿no? ¿Seguro? Ah, no, pensé que me estabas diciendo Becker. No, ese es de la 11, ¿no? Ya, a ver, la incorrecta, chicos. Aquí, en la primera, sería oxígeno menos 2, plata más 1, ¿no? Entonces, sería un óxido, sí, es un óxido, pero la plata es metal. Es un óxido argéntico, sí, ¿no? Es un óxido argéntico. Recuerda que la plata solo tiene estado de oxidación más 1, ¿no? Entonces, eso está bien. En la B te dicen anhídrido hipocloroso. A ver, sí, anhídrido, ¿por qué? Porque es un óxido con un no metal, ¿no? Y estamos en la nomenclatura tradicional. Entonces, anhídrido. El cloro aquí está con estado de oxidación más 1. Entonces, sí sería un hipocloroso, ¿no? El cloro tiene más 1, más 3, más 5 y más 7. 4 estados de oxidación. Entonces, está con el menor, que es el hipocloroso, ¿ya? En la C, a ver, el oxígeno es menos 2 aquí, el cromo está con más 6. Les dije, chicos, que el cromo tiene 3 estados de oxidación, más 2, más 3 y más 6. Cuando está con el cromo es un caso especial, al igual que el manganeso, ¿ya? Porque tiene varios estados de oxidación. ¿Qué pasa cuando el cromo y el manganeso están con estados de oxidación más 2 y más 3? Están actuando como metales. Pero cuando está con más 6 el cromo, ya estaría actuando como un no metal. Y si es un no metal, no podría ser un óxido crómico. Tendría que ser un anhídrido crómico. ¿Me dejo entender? ¿Ya? En esa nomenclatura, que es la nomenclatura tradicional, debería ser un anhídrido crómico. Ese es el incorrecto. Vamos a seguir. La D es el óxido de hierro. Es una nomenclatura stock, es un óxido de hierro 2. Eso sí es cierto. Eso está bien, eso es correcto. En la E, chicos, el manganeso está con estado de oxidación más 7, ¿no? Entonces sí sería un anhídrido porque está actuando como un no metal, ¿no? Tiene estado de oxidación más 7. Y sería un anhídrido permangánico. Está actuando con el mayor valor, que es más 7. Entonces, sí, permangánico. ¿Ya? Eso también es correcto. La respuesta en la 12 sería la C. Ya, chicos. ¿Preguntas, dudas, chicos? Vamos. No entendí. Becker. Y para todos. ¿Por qué el cromo? ¿Por qué la C? Porque, a ver, el cromo tiene estados de oxidación más 2, más 3 y más 6. El cromo, les dije al inicio, el cromo y el manganeso deben tener cuidado, porque el cromo y el manganeso, si ustedes se fijan en su estado de oxidación, el cromo tiene más 2, más 3, más 6. Cuando el cromo tiene estado de oxidación más 2 y más 3, actúa como metal, ¿no? Entonces sería un óxido, sí, sería un óxido, porque recuerda que cuando está actuando con metal es un óxido. Pero ¿qué pasa? Cuando está con estado de oxidación más 6, el cromo está actuando como un no metal. Si está actuando como un no metal en este caso, entonces ya no se podría llamar óxido, sino se tendría que llamar, en esta nomenclatura que es la tradicional, se debería llamar anhídrido, ¿ya? Anhídrido. Por lo que estoy diciendo, ¿cuándo es un anhídrido? Un anhídrido es un óxido, o sea, cuando tienes un oxígeno con un no metal, ¿ya? Pero en la nomenclatura tradicional, solo para la nomenclatura tradicional, la nomenclatura clásica, es que se pone anhídrido, solo esa palabrita anhídrido. Porque si te piden la nomenclatura stock, simplemente tú dices óxido de azufre, entre paréntesis, el estado de oxidación. Pero solo cuando estás en una nomenclatura tradicional es que tú usas el óxido, lo reemplazas por el anhídrido.
Pero esto solo se da cuando tú tienes un óxido con un no metal. ¿Ya? Solo cuando tienes un óxido con un no metal. En los óxidos con metales, no. Todos son óxidos. Cuando tienes un óxido con un no metal, y solo en la nomenclatura tradicional es que tú le pones anhidrio. ¿Ya? No, 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 no. No, 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 no. O sea, óxidos con no metal son anhídridos, solo se pone la palabra anhídrido cuando estás en una nomenclatura tradicional. En la nomenclatura stock sigue, y en la UPAC siguen siendo, tú vas a poner óxido, o sea, es óxido. Óxido de azufre, entre paréntesis, tanto. En la UPAC tú vas a poner, ¿no? Trióxido de azufre. Solo es anhídrido cuando estás en una nomenclatura clásica o tradicional y cuando es con un no metal. ¿Ya? Solo el anhídrido es para nomenclatura tradicional y cuando estás con no metales. ¿Ya? Porque el stock, la nomenclatura stock tiene esto, los paréntesis. La nomenclatura UPAC son simplemente prefijos y acá no hay ninguno que sea nomenclatura UPAC. Y la nomenclatura tradicional son los que utilizan la terminación ico, oso, ico, ico. Solo la nomenclatura tradicional son las que terminan en ico, oso, perico, hipocloroso, etc. ¿Ya? Entonces, sí, céntrense bastante en eso. Está bien todas tus preguntas, Yameli. ¿Ya? ¿Cómo sabes que es su tipo de nomenclatura? Por las terminaciones. Si tú ves que acá termina en crómico, ico, entonces estás en una nomenclatura tradicional. Entonces, si el cromo está actuando como un no metal, debería ser aquí anhídrido. Solo para esta nomenclatura tradicional. ¿Ya? En la de aquí tú ves, es una nomenclatura stock, ¿no? Y la yupa que es más sencillita porque solo son prefijos. ¿Ya? Entonces, hay mucho cuidado y muy bien tu pregunta. Chicos, ahí nos vamos a quedar. Sé que tienen otra clase y yo también. Lo demás queda de tarea, háganlo y ya la próxima clase lo realizamos. Vamos a seguir en este tema porque nos faltan más funciones. ¿Ya? Muy bien, chicos, que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo miércoles. Cuídense mucho y practiquen, chicos. Practiquen, estudien, impriman su hojita, ¿no? Y practiquen. Nos vemos, cuídense. Buen día.